Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos degustando un delicioso café en este programa llamado Café Cargado Directo al Grano. Se sienten las máquinas cafeteras aquí en el establecimiento Puro Café, ubicado en un maravilloso lugar en esta esquina frente a la Plaza de la Victoria, frente a la Biblioteca Santiago Severín, y siempre en un ambiente bohemio con distintas personas conversando, analizando el mundo. Hoy vamos a hacer lo mismo aquí al calor, al gusto de un café, con nuestro querido amigo José Egido Arriola. Un gusto de saludarte, José. Un gusto saludarte también, Atilio. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí nuevamente compartiendo un muy buen café. ¿Qué te parece el lugar? Lo hemos conversado en otras ocasiones, lo encuentro bastante acogedor y bueno, también el ambiente que se va creando acá adentro es bastante inspirador y evoca recuerdos y a la vez activa buenos pensamientos. Bueno, José es un emprendedor, un empresario, propietario de camiones. Su padre tenía la misma profesión, ¿su abuelo también? También, todos con el mismo oficio. O sea, es una tradición familiar. Efectivamente, la instauró mi abuelo por allá por el año 1916, tengo entendido, según hemos estado revisando algunos antecedentes por ahí. Y tradición que se ha extendido, yo ya soy la tercera generación y está desarrollándose ya una cuarta generación, en donde uno de mis hijos también ya abrazó este oficio y lamentablemente esto cuando uno lo atrapa ya no lo suelta. Bueno, yo le iba a contar que José tiene una hermosa señora, hermosos hijos y bueno, dos amantes, su empresa y el gremialismo. Dirigente siempre. Efectivamente, como lo mencionas, Atilio. Yo escuchaba a algunos de mis antepasados, a mi padre Eugenio, a mi tío Antonio, que fueron grandes gremialistas también. De repente decían, este es un deporte muy caro, y efectivamente uno esto lo hace por amor al arte. No hay retribución alguna en el ámbito gremial. Muchas gracias, señor. Y cuando uno se va metiendo en Honduras en el gremio, realmente es apasionante, sobre todo para los que de una u otra manera nos molestan las injusticias y roza mucho con el tema social. Y es ahí donde nos encanta a los dirigentes estar en el día a día apoyando este duro trabajo que es ser camionero. Miren qué lindo lo que ha dicho José, degustarlo, capturarlo, guardarlo para los jóvenes que siguen este camino. Ha dicho, el gremialismo es un deporte, un sano deporte, un deporte ojalá siempre con el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el tesón, tantas palabras que uno en la vida las cultiva, en tu caso. Efectivamente, y son conceptos de vida que muchas veces uno los tiene, pero cuesta practicarlos. Y las instancias gremiales creo que es una linda opción, una preciosa oportunidad de poder practicar muchos de los principios que nos fueron inculcados cuando éramos chicos. Y cuando los principios realmente tenían los valores que deben de tener hoy en día y que lamentablemente la sociedad los ha ido postergando o lisa y llanamente ya no se consideran. Por ejemplo, uno de ellos, explícale tú al público qué significa para ti la palabra empeñada. La palabra empeñada, ¿cómo te lo puedo sintetizar o para decirlo de otra manera? Es un compromiso de honor entre dos o más personas sin la necesidad de una firma o sin la presencia de un notario. Es un compromiso de honor. Yo sí lo uso, no soy el más indicado para mencionarlo. Creo que serían las terceras personas con las cuales he tenido la fortuna y la suerte de hacer alianzas estratégicas o compromisos de palabra,
los que deberían de cuantificar si acaso uno las ha respetado o no las ha respetado. Pero es una cosa válida. Definitivamente, o sea, 28 años de vida gremial no son en vano y uno aprende y aprende a confiar en las personas también. ¿Qué me dices de la puntualidad, de cumplir los plazos? A veces es difícil, no depende de uno, pero para ti, ¿qué significa? A ver, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. La puntualidad en cuanto a ser estricto con las horas, cuando uno tiene un compromiso, muchas veces el diablo mete la cola por ahí y nos falta la coma o el punto suspensivo que nos hace llegar quizás un poco tarde a algunos compromisos. Sin embargo, está en la otra cara de la moneda, que son los compromisos adquiridos, ¿ya? Y que curiosamente es uno de los temas que nos rebasó en cuanto a la paciencia, y que es el cumplimiento de los acuerdos que uno va firmando paulatinamente con la autoridad. Estos no siempre se concretan, no siempre se respetan. Y fíjate que es uno de los motivos que nos llevó de la mano prácticamente a incursionar o aventurar en el ámbito político. Y es un poco complicado, complejo para alguien que ha sido gremialista toda la vida empezar a incursionar en este tipo de arenas políticas. Sobre todo porque estamos acostumbrados a respetar nuestra palabra empeñada. Y los acuerdos que se firman con las autoridades muchas veces no son respetados. O son para tranquilizar los ánimos, o son para chutear la solución, o son para generar infinitas mesas de trabajo que al final no son conducentes y terminamos todos desgastándonos en el tiempo. Por ejemplo, este cambio de 2 ministros, siempre pasa lo mismo, lo que se hizo de alguna manera se pierde. Es que esta es, yo no sé si 4 años es muy poco para un presidente, pero si no es por ancha es por manga. Cuando se firma un acuerdo con la autoridad, uno tiene la vaga esperanza de que se cumplan los plazos y se puedan obviamente plasmar las soluciones que se han solicitado o que están comprometidas. Sin embargo, al pasar del tiempo viene un cambio de ministro y llega otro ministro, que lamentablemente nada tiene que ver con la actividad que uno desarrolla. Como son cargos políticos, puede venir, no sé, un experto en ciencias ocultas, que es compadre de algún político, y lo ponen de ministro de Transporte. Y hay que empezar desde fojas ceros a explicar nuevamente el problema, y todo el camino que ya habíamos recorrido vuelve a fojas ceros y partimos de nuevo. Cuando este segundo ministro entiende y vamos en vías de solución, se le acaba el gobierno al presidente, viene un cambio de gobierno, llegan ministros nuevos y otra vez bajamos y partimos de fojas cero explicando. Una pregunta al respecto cortita. El caso de la Araucanía que ustedes han dicho es terrorismo, ¿cuántos gobiernos han pasado hasta este fiscal que finalmente se decidió a procesar uno de los casos por esta figura? De igual modo yo no cantaría victoria todavía con la determinación del nuevo fiscal que está a cargo de estos inconvenientes. A lo menos ya tenemos 2 gobiernos de la señora Bachelet y uno de don Sebastián Piñera, sin considerar las escaramuzas que hubieron antes de estos 3 gobiernos. Pero el fuerte, los actos de terrorismo que se han ido incrementando a través del tiempo comienzan en el primer gobierno de la señora Bachelet. Estamos conversando con José Ejido, hemos partido conociéndolo un poco, con pincelada, y el tema de fondo es que él, siendo un dirigente gremial, un empresario de toda la vida, decide postularse al Parlamento, decide llevar la voz de su gremio al Congreso Nacional, donde se hacen las leyes, donde se debaten los grandes temas. Ese es el tema que conoceremos en el próximo bloque. No se vaya. Degustando aquí un café hasta el cansancio. ¿Quién habrá inventado el café? Estas cepas que usted puede degustar aquí en Puro Café, establecimiento especializado. Traen los granos de distintos lugares del mundo, aquí los procesan, los tuestan y por eso el café tiene un sabor, incluso diría que no necesita en algunos casos azúcar, porque tiene un dulzor, una base deliciosa. El ambiente apropiado para conversar con José Ejido Arriola, que es un dirigente gremial de los camioneros,
que toda una trayectoria, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región por siempre, secretario general de la Confederación Nacional del Transporte de Carga por Carretera, secretario general de la multigremial que agrupa a varios gremios afectados por las mismas realidades. José, ¿por qué decidiste y cómo fue esto dejar tus cargos gremiales y ir a una lucha tan difícil para conquistar un escaño, un cupo, un asiento, un lugar en el Parlamento? Te agradezco la pregunta, Tilio. Sin embargo, quisiera darte algún dato estadístico para corroborar lo que recién estábamos conversando respecto de los atentados O sea, de la hay Araucanía. razones de por qué fuiste y esta es una de ellas. En el primer gobierno de la señora Bachelet nos quemaron 43 camiones en la zona de la Araucanía. ¿Cuánto vale aproximadamente un camión? Depende del tipo de camión, pero si hablamos de camiones faeneros, estamos hablando 120.000, 150.000 Ya. dólares. Que sean $100.000 por 40 son $4 millones, más o menos. En el segundo gobierno, En el primer gobierno en el gobierno de don Sebastián Piñera, nos quemaron uno menos, 42 camiones. 43, 42, y en este gobierno... pero espérese, usted está diciendo, yo calculé someramente 400, 500 millones de dólares. Eso es lo mismo que se va a invertir en el Terminal 2. Es lo mismo que cuesta un metro. Es lo mismo que cuesta una gran obra en este país y a ellos se los quemaron. Tercer gobierno. Y algo re importante que ahora que mencionaste el Terminal 2, Atilio, la inversión que van a hacer en el puerto en Valparaíso equivale a 2 días y medio de ingreso de camiones al puerto. La cantidad de camiones que entran 2 días y medio a los puertos es superior a los 500 millones de dólares. Y de repente se viene en forma despectiva el transporte de carga por carretera. Bueno, Tercer gobierno o segundo en de el la segundo Bachelet. gobierno de la señora Bachelet, faltando 5 meses para que termine, gracias a Dios, nos han quemado 211 camiones. O sea, $100.000 cada uno son 2.000 millones, ya ni sé. No, sigue una cifra... Es una cifra brutal, o sea, son 4 de 2. Y sin considerar los colegios quemados, las escuelas, los templos evangélicos, las iglesias católicas Y los seres humanos. y todo lo que ello conlleva, más, punto aparte, el matrimonio Lutzinger-Mackay, que ha pasado ya 3 años más o menos y todavía no tenemos culpable para ese asesinato. Ahora yo le preguntaba por este fiscal que decide finalmente procesar por dicen que el más grande atentado que hubo el otro día con 19 camiones, a los supuestos responsables por la figura de la ley antiterrorista. Pero usted no está seguro que esto continúe, me dice. Efectivamente, bueno, gran parte del último acuerdo que se ha logrado con el gobierno pide y hace hincapié en que los juicios se trasladen de la zona donde suceden los hechos, por las presiones y las amenazas que reciben los fiscales y los jueces. Por lo tanto, en esa zona están todos los jueces y todos los fiscales amedrentados y amenazados. Y eso no es terrorismo según algunos. No, pues son hechos aislados según el subsecretario del Interior. Entonces, estamos Usted llenos de denunció hechos hace un aislados. tiempo que se habían descubierto documentos, cuando todo esto partió, de relación de los supuestos terroristas, guerrilleros chilenos, con grupos de las FARC. ¿Qué se supo de eso? Bueno, hoy en día afortunadamente se están develando algunos misterios, se están corriendo algunas cortinas y se están dejando ver a creer y comprobar los primeros indicios que hablaban efectivamente de la vinculación de las FARC colombianas con sectores de extrema izquierda chilenos y que estuvieron en adiestramiento en esa zona también. Y si tú vas uniendo cabos, no hay por dónde perderse. Las Ahora FARC en surgieron Colombia voces están bajando. desde Argentina que dicen que habría una interconexión también. Bueno, en entre los Chile es grupos. la CAM y en Argentina es la RAM. Es lo mismo. Y están haciendo exactamente lo mismo. El periodista argentino, el señor Lanata, también está metiéndose un poquitito en estos asuntos, en estos temas, y está develando muchos misterios también. Por lo tanto, yo creo que un tiempecito más ya vamos a estar todos convencidísimos de que esto es así
y ojalá Dios quiera que no sea tarde para poder reaccionar. En suma total, ¿cuántos camiones de los tres gobiernos? Va aproximadamente cerca de los 450, 500 camiones. Habría que ver qué pasa en Argentina. A lo mejor hay cifras similares. Sí, se están incrementando o sea, las si cifras. sumamos esas cifras, vemos que ya este es un problema, al menos del Cono Sur, o es más global. Yo creo que está posicionándose en el Cono Sur. Recordemos que las FARC en Colombia ya depusieron las armas, se están convirtiendo en un referente político, están pidiendo perdón por los daños causados durante estos casi 40 años de guerrilla y bueno, empezaron a desarrollarse ahora en esta zona. Recordemos que varios países latinoamericanos han tenido el flagelo del terrorismo, Perú, Sendero Luminoso, Colombia, las FARC, y empezamos a buscar los Tupamaros, los montoneros, etcétera, etcétera. Son como modas, entre comillas, y son bastante desgraciadas estas o a lo modas. mejor son muy lucrativas, muy rentables, porque muchas veces en esto hay financiamientos internacionales. Evidentemente, si no, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Esto es obvio que de alguna parte están llegando los dineros. Ustedes, respecto de las actuaciones, por ejemplo, que se vieron en el último gran atentado, porque esto hay atentados todos los días, ¿qué le parecieron las actuaciones del ministro del Interior y también del fiscal nacional, que en algunas de sus declaraciones señaló que había responsabilidad también de los empresarios por no tener las suficientes medidas de seguridad? Bueno, si no aplica el Estado de Derecho, mal estamos. El gobierno es el que tiene que estar pendiente de algunos puntos en particular. Y bueno, yo lo dije y lo sostengo. Las declaraciones del fiscal Abbott reflejan exactamente lo que está pensando la autoridad de gobierno de Chile respecto al conflicto que tenemos en la Araucanía. Un desorden, desorientación y no tener ganas de enfrentar los problemas como corresponde. Debe ser por estas similitudes ideológicas que tiene el gobierno de ahora con lo que está sucediendo en el sur. Creo yo, es una de las hipótesis. Usted, si llega al Parlamento, a la Cámara de Diputados, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer o qué voy a tratar de hacer? Porque esto no es llegar y decir voy a hacer. A mí no me gusta prometer tampoco, pero ni va a hacer rayas en levantar el al agua. menos la voz. Bueno, definitivamente. Hay otros dirigentes también de la zona sur, como la señora Gloria Navellán, Que estuvo aquí en este programa. efectivamente, Y que es su tocayo José también. José Villagrán también, que son tremendos dirigentes de la zona sur del país y que están 100% abocados, diría yo, a ver cómo solucionamos este problema en la Araucanía. Por otra parte, y coincidiendo con el tenor de la Marcha del Sur que hicimos el año 2015, cuando salimos de Temuco con camiones y llegamos a La Moneda, que fuimos muy bien recibidos con palos, bombas molotov, piedra, fierro, etcétera. Cero protección de carabineros, seguramente por instrucciones del ministro del Interior o del subsecretario, porque en ese tiempo estaba Burgos de ministro. Y Burgos era bastante caballero, entre comillas, para sus cosas. Esta manifestación empezó con el síndrome del terrorismo en la zona sur y llegamos a la zona central poniendo el acento a la delincuencia. ¿Cuántos camiones asaltan al día? En la zona central nosotros tenemos como mínimo 3 camiones diarios entre San Antonio, Santiago y Valparaíso. Y yo no me canso de repetir la cifra porque veo los documentos que empiezan a llegar, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por Twitter, etcétera. Las redes sociales son un barómetro indesmentible para estos efectos. Pero La reacción es tardía. La autoridad es la que dice que son hechos aislados y que no es más de un 0,9% diario. Ese 0,9, señora Lewy, para que usted entienda, se refiere a la gente que hace el denuncio o hace la constancia policial. El resto es la gente que ya no cree en la justicia, que ya no tiene fe ni en los jueces ni en los fiscales, porque no hacen nada. Porque al mes nos llega un papelito que dice siga participando. Y al reverso dice, si usted conoce al delincuente, sabe el número de identidad, el número de teléfono, dirección, en la familia o tiene alguna foto, nosotros vamos a poder seguir haciendo la investigación. O a lo mejor el fiscal le dice nacional, apréselo usted y lo manda. Todas las anteriores, Atilio. Todas las anteriores. Y es más, el sistema es perverso, porque los fiscales, tengo entendido, y así me lo han hecho ver otros abogados, ganan por causas archivadas, no por causas resueltas. Entonces usted comprenderá que para qué nos vamos a sacrificar trabajando si archivo la causa voy a ganar el mismo dinero que si lo resuelvo. Yo lo dejo hasta ahí.
Estuvo buena la marcha contra la delincuencia en Valparaíso, la estuvimos cubriendo en directo en nuestro canal y nosotros fuimos testigos como la gente común y corriente, los comerciantes, los taxistas, todos adhirieron a esto y ¿qué le decía a la gente ahí? Atilio, esto no es un problema que afecta solamente a nuestro gremio. Obviamente nosotros tratamos de levantar el problema y hacemos causa común con el resto de la comunidad. O sea, no es casualidad que la Federación Regional de Conductores de Buses Valparaíso Viña del Mar se nos haya sumado a esta movilización. Estaban indignados ellos, ¿eh? No es casualidad que el comercio detallista de Valparaíso, del centro de Valparaíso, de la calle Victoria, se hayan sumado a esta manifestación. Y se sumaban los dependientes y nos decían, me recuerdo, mire, tanto que estamos asustados porque el negocio va a cerrar. Va a cerrar porque ya son muchas las pérdidas y vamos a quedar cesantes, decía la gente. Se sumó la coordinadora marítimo portuaria con don Sergio Baeza. Los trabajadores portuarios. Se sumó el mercado del Cardonal de Valparaíso. Se sumó la feria de la Avenida Argentina. Y cada uno de estos gremios nos contaba su realidad. O sea, la gente que se saca la mugre. Los que nos sacamos la cresta día a día, Tilio. ¿Y por qué yo lo realzo y lo destaco? Porque hoy día es mucho más rentable y mucho más fácil ser delincuente que ser un emprendedor. Como emprendedor, a nosotros nos llegan las penas del infierno. Patente, iniciación de actividades, bla, 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 bla. ¿Para qué voy a seguir enumerando lo que todos ya saben? Y delincuentes salgo a robar, me llevan preso, a las 2 horas me sueltan y sigo robando. No pago impuestos y hago lo que quiero. Entonces algo está funcionando mal. Estamos conversando con José Egido Arriola, destacado empresario, camionero, dirigente gremial que ha depuesto su dirigencia para ir a competir por un cupo en el Parlamento. No se vaya porque le preguntaremos luego por qué eligió Renovación Nacional, cómo es su relación con el senador Francisco Chaguán y otras materias un poco más políticas para que transparente esta información. De estar aquí en Puro Café, este establecimiento maravilloso de Valparaíso. Bueno, ahora estamos tomando agua porque ya llevamos varios cafés al hilo y estamos con José Egido Arriola, dirigente gremial, camionero, empresario y que ha elegido ir a competir por un cupo en el Parlamento bajo la aureola o el contexto de un partido como es Renovación Nacional. ¿Por qué eligió este partido político para su lista? Para responderte esa pregunta, creo que primero tendría que responder qué nos motivó a tomar el guante. Porque en su gremio deben haber personas de distintos partidos. Efectivamente. La tendencia por naturaleza de nuestro sector es de centro a derecha. Tenemos casos también de colegas que tienen otro tipo de pensamiento y quizás aquí es donde más se practica la democracia, fíjate, Atilio, porque podemos conversar y podemos tratar los temas con altura de miras. Pero ¿podría un demócrata cristiano, socialista, camionero, a veces de familia de tradición, decir también voto por el hombre, voto por José? Los síntomas dicen que en estas elecciones va a haber mucho voto por las personas, no por el partido que representa. Y yo tengo un caso bastante especial y siempre lo comento. No sé si te recuerdas de que en paz descanse el doctor Kaplan. Pero claro que sí. Que era de tendencia socialista y fue alcalde de Viña del Mar. La gente no votó por el partido, votó por la persona. Y fue uno de los mejores alcaldes. Efectivamente. Me invitó una vez a una mesa ciudadana a gente de distintas tendencias para escucharlo y ver qué opinaban de distintos temas. Bueno, si tú recuerdas bien, el año 2012, cuando se crea la Coordinadora de Defensa de las Ciudades Puerto, que estaba integrada por gremios de distintos colores políticos, era bastante transversal
los colores políticos que agrupaban a este ente, de hecho, no de derecho. Y logramos hasta encabezar, yo personalmente a nombre de mi gremio fui el vocero y el presidente también durante bastante tiempo de esta coordinadora. Y habían grupos de distintos colores políticos, pero el objetivo, que era defender las actividades de Valparaíso, se dio sin ningún contrapunto, sin ningún contrapié tampoco. Entonces, quiere decir que es posible, buscando consensos que no estén basados en ideologías políticas, para poder sacar adelante las inquietudes. Volviendo a la pregunta, ¿por qué eligió RN? Primero, ¿por qué elegí ir de candidato? Elegí de ir de candidato porque llevo 28 años de vida gremial y en 28 años me di cuenta, bueno, antes también no nos había dado cuenta, de que los dirigentes gremiales tenemos un techo con nuestras negociaciones. Todo lo que podamos hacer o negociar con la autoridad llega a un solo poder del Estado, que es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si tiene voluntad o si le interesa, lo va a traspasar al Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan no tan solo nuestro gremio, sino que los gremios en Chile? Tener una voz propia. Una voz propia dentro del Congreso para acoger las demandas y tratarlas en el corazón legislativo. De ahí ya no hay otra alternativa, de ahí los problemas salen resueltos, salen hechos leyes. Y cuando estamos en el Ejecutivo, nos falta la mano negra que baja la carpeta. Ahora o la sería va bueno lo que usted contaba antes, que estuviera la señora Navellán, su otro colega José del Sur, Pepe Villagrán, Ejido, varios parlamentarios gremialistas de distintos sectores defendiendo los intereses del trabajo. Le hago la pregunta por cuarta vez, ¿por qué eligió Renovación Nacional? Ahora ya te la puedo responder porque ya di las razones. ¿Por qué Renovación Nacional? Porque si uno ve el universo de los partidos políticos, empezamos a sacar cuentas cuáles eran los partidos que tenían menos problemas contractuales, menos problemas de boletas dolosas, menos problemas de coimas, menos problemas de todo tipo. Y me di cuenta que Renovación Nacional era uno de los partidos que no tenía tantos problemas, porque de haberlos, obviamente los van a ver. No todo es miel sobre hojuelas, pero era había que elegir, el que menos problemas tenía. Y por otro lado, ha sido el partido que a través de sus parlamentarios, le hace Francisco Chaguán, le hace Alberto Espina, le hace Alaman u otros, que han tenido la preocupación de nuestro sector y nuestro gremio. Los otros gremios no. Entonces es una suerte de mano de vuelta que tenemos que entregar nosotros. Perdón, ¿los otros partidos no? No hemos visto tanto respaldo ni tanto compromiso, a lo menos con el sector de los camereros de otras tiendas políticas. Cuénteme cómo es su señora, qué le dice de todo esto y cómo ha tomado este desafío. ¿Cómo se llama ella? Lorena Hernández. Es una tremenda mujer, quiero partir por eso. Es una tremenda mujer y aprovecho de rendirle también un sentido homenaje a la madre de mis hijas, a la mujer que me ha estado acompañando y que me ha soportado y ha tenido la paciencia de ver a un esposo, a un marido que ya prácticamente los 20 y tantos años juntos de vida que llevamos, ella está casada con José Gido y está casada con el gremio, porque quiéralo o no, ha tenido que... Perdón, yo fui ahí a su empresa y la vi ahora sentada en un escritorio, dejó el hogar para hacerse cargo de sus responsabilidades. Antes que nacieran nuestras hijas, la mayor tiene 20, ella trabajaba conmigo, era un tremendo apoyo que yo tenía. Hoy día, si bien es cierto, tengo a un hijo mayor y ella que ha vuelto a tomar parte de las funciones, porque esto de ser candidato devenga mucho tiempo. Entonces uno va descuidando el negocio y uno tiene que tener una espalda, alguien que cuide los intereses y que comulgue con el mismo cuerpo. Cuénteme a mí, cuéntele a ellos, ¿quiénes son sus hijos? Bueno, yo tengo 5 hijos, 2 que son los mayores, que uno de ellos trabaja conmigo, el otro trabaja en otras áreas. El José. Felipe Diego. Felipe Diego. Correcto. Josefa, Tiziana, que son los 2 conchitos que tengo, y Camilo, que es el tercer varón que tengo también,
Él es profesor de educación física y tengo una hija que está estudiando también en Andrés Bello, educación física, y la menor que todavía está en el colegio, que es el retoño, el conchito que tenemos Hombre para la de vejez. familia. Creo que sí, o sea, la vida uno la ha compartido entregándose a una causa, en este caso es el gremio, y respondiendo como padre, como esposo y como dueño de casa también. Y de estos temas valóricos, por ejemplo, no sé, la homosexualidad, el aborto, tantos temas que no se quieren hablar, el vivir sin matrimonio, ¿cómo aborda esos temas valóricos con su familia? Mira, son temas bastante complicados. Estamos en una sociedad que está teniendo aperturas a ciertos temas que antes no los tenía y que y quizás le hemos dado mucha más importancia de la que revisten algunos de ellos. La homosexualidad. El mundo siempre ha convivido con la homosexualidad. Tenemos grandes pensadores que han sido homosexuales, Platón, Sócrates, por nombrar un par de ellos. ¿Qué sucedía en la Roma antigua? Y hoy día estamos viendo esto quizás como un pecado venial. He conversado con médicos y los médicos, incluso algunos, están llegando a la conclusión de que el tercer sexo existe y ha existido siempre. Creencias religiosas a lo mejor no nos permiten tener una apertura un poco más amplia, un poco más grande. Por lo tanto, creo que si a mí no me molestan ni se meten en mi metro cuadrado, yo no tendría por qué molestarme. Es algo normal y el amor en algún minuto se puede expresar de maneras diferentes y distintas. O sea, comprensión, respeto. Efectivamente. Ahora hay que vivirlo también en carne propia estos procesos para entenderlos un poco mejor. Yo creo que no hay familia en donde no exista quizás un homosexual. Y siempre lo vamos tapando, lo postergamos y no queremos que salga a la luz. ¿Mayor comprensión hacia ellos? Son personas, son seres humanos. Ellos a lo mejor no quisieron nacer con esa condición. Si un hijo viene y le dice a papá voy a hacer un aborto con la polola, o tal vez le pasa a una hija, ¿qué haría? Ese es un tremendo tema también. Cuando estaba en discusión el proyecto de ley con estas tres posibilidades de abortar, entiendo que hay algunas que sí, otras que no tanto, pero yo creo que al final del día son las mujeres las que tienen que decidir lo que hacen con su cuerpo y son las mujeres las que deciden qué tienen o qué pueden hacer con su vida. Sabemos que es una vida, sabemos que es una personita que está naciendo, desarrollándose, pero también tenemos medios de prevenir. Tenemos la píldora del día después, tenemos los preservativos, tenemos las pastillas anticonceptivas y así todo. Si algo extraño llegara a suceder, como podría ser una violación, yo creo que a lo mejor la solución no está en hacerse un aborto. Yo creo que la solución está en castrar al violador. Cuando el violador vea que tiene un castigo duro, yo creo que esto se va a ir minimizando. No ataquemos las consecuencias de los hechos delictuales como lo hace la autoridad hoy en día. Ataquemos el corazón. El problema donde nace el corazón es el que hay que atacar, no las consecuencias. José Ejido, ¿qué le parece conversando con él? Lo llevé a distintos temas para que siempre lo hemos llevado acá en este programa, los temas gremiales. Hoy lo estamos conociendo un poco más. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al bloque final para atar cabos sueltos, las conclusiones y los temas que a lo mejor han quedado en el tintero, José. Bien, me parece. Y aquí en medio de esta sinfonía de puro café, con las máquinas cafeteras, la gente, el ruido, los vehículos en la calle, ya llegando a las conclusiones, a la parte final de este café cargado directo al grano, o como diría mi maestro, vamos a las últimas notas, como decía Germán Gamonal,
Algunas preguntas Blanca. variadas para que el público te conozca, José. Terminal 2. Una necesidad imperiosa para Valparaíso que genera trabajo y viene en despertar esta letargada industria en un puerto que de repente se niega a tener una identidad propia con los recintos portuarios. Lo critican por muralla de contenedores algunos. ¿Qué opinan? Hay instancias en que efectivamente puede existir eventualmente una muralla de contenedores, pero no es una muralla permanente, es una muralla transitoria. Los contenedores se están retirando de los recintos portuarios y están viajando a la parte alta de Valparaíso. O sea, un contenedor es plata. Efectivamente, Progreso, genera trabajo. Mall Barón o Proyecto Puerto Barón. Una pérdida de espacio para Valparaíso de áreas preciosas que son reservas del trabajo marítimo portuario. Tenemos muchas otras partes donde poder instalar un mall. No estoy en contra del mall, estoy en contra del lugar donde se va a instalar el mall. Tenemos lugares que están desarrollándose, Curauma, Placilla, y no venir a insertar un centro comercial que va a terminar de liquidar el comercio detallista y minorista de Valparaíso. Fuga de cruceros a San Antonio. Mal programa, mal diseño de trabajo de la empresa portuaria de Valparaíso y quizás con un sesgo de intencionalidad de generar conflictos en forma artificial en el borde costero en Valparaíso. ¿Se merecen los cruceros los sanantoninos? Yo creo que los sanantoninos y los porteños se merecen compartir los cruceros, compartir un puerto a gran escala, desarrollar y potenciar esta macro zona central con los dos principales puertos marítimos que tiene el país. Puerto a gran escala. Insisto, desarrollo en los dos puertos. Estos dos puertos tienen 90 kilómetros más o menos de distancia y creo que es una buena y una sana oportunidad de que haya una sana competencia entre ambos puertos. O sea, haría dos instalaciones divididas. No podemos desarrollar una comuna en desmedro de la otra. Los dos necesitan y son históricamente puertos que han competido de forma sana. Cargas limpias. Cargas limpias. Yo creo que estamos recién en la mitad del trabajo de las cargas limpias que tiene relación con las cargas que se llevan los camiones. Falta normal en la interfaz terrestre, hace falta un reglamento de la interfaz terrestre y no veo por qué TPS no puede efectuar estas cargas limpias y sí, la empresa portuaria pidió esta facilidad para ferrocarriles en el borde costero. Una inconsecuencia. Efectivamente, eso está a la vista del mal manejo que ha tenido la empresa portuaria. Centro de distribución de carga, bueno, nosotros lo llamamos Puerto Seco en Santiago. ¿Qué le parece? Un nuevo ejemplo de la centralización y la concentración económica. Y este es el mismo discurso que teníamos con la Coordinadora de Defensa de las Ciudades Puertos respecto de las consecuencias de la agenda del impulso competitivo que instaló el gobierno de don Sebastián Piñera el año 2012. Eso es nefasto. No podemos permitir que la única industria que se está desarrollando y que no se han podido llevar para Santiago, finalmente por un decreto o por secretaría se vaya a Santiago dejando cientos y miles de puestos de trabajo escasos en Valparaíso. 100 millones de dólares va a invertir en 2 años el Estado para potenciar el ferrocarril hacia el puerto de San Antonio y la meta del gobierno es aumentar el ferrocarril en los puertos en Valparaíso, San Antonio y otros más. Un despilfarro de dinero que viene en asentar una industria de ferrocarriles que no tiene un gran futuro en distancias cortas. ¿Por qué? Porque hay un axioma internacional, Atilio, que dice que desde 0 a 500 kilómetros es el camión, el sistema de transporte que debe de primar. De 500 a 1000 es el ferrocarril y de 1000 hacia arriba es el transporte marítimo. Esto no es nuevo y si vamos a invertir ese chorro de dinero en un trayecto que no tiene más de 90 o pongámosle 100 kilómetros de distancia, que lo único que va a hacer va a trasladar la concentración de camiones en un sector de Santiago. Yo no sé si Santiago... Más congestión en Santiago. Pero evidentemente si esos 300 contenedores que lleva el tren van a llegar a otro punto en Santiago, el tren no hace la entrega en la puerta del ahora, domicilio. por ejemplo, el camión toma una carga que va a Falabella, por ejemplo. ¿Cómo lo hace ahora si la toma en San Antonio o Valparaíso? Tiene que ir al centro de distribución de Falabella o del retail que corresponda, en donde hacen la descarga del producto. O sea, va directo. Efectivamente. Menos congestión. Acá vamos a tener que cargar el tren, descargar el tren en Santiago, cargar un camión, el camión tiene que ir a entregar y después devolver. ¿Qué hay detrás del juicio?
qué hay detrás de esto. Y yo creo que hace falta un buen estudio, un buen reportaje para ver primero quiénes son los que están detrás de todos estos proyectos. Y una vez que sepamos quiénes son los que están con una certeza que nos da una investigación, ver realmente cuáles son los fines o cuál es la finalidad de un apoyo transversal a una idea que en el fondo no, bajo nuestro punto de vista, no guarda ninguna relación con las necesidades que tiene el país. Ruta 68. Necesidad de ampliación y generar más lucas en infraestructura. Túneles. Túneles. ¿Cómo estamos? Puentes, túneles. Bueno, los túneles que tenemos hoy en día creo que también necesitan ampliarse o crecer un poco más, porque la demanda por la carretera va creciendo día a día. Es más, tanto así que cuando estamos desarrollando los puertos los desarrollamos mirando hacia el mar. Yo creo que tenemos que dar vuelta a la mirada a 180 grados y mirar hacia los cerros. No es posible que San Antonio y Valparaíso pendan y dependan de un solo acceso a los recintos portuarios. Si, en circunstancias que un solo accidente puede dejar detenido cualquiera de los dos puertos hasta por 24 o 48 horas, dependiendo de la gravedad del accidente y el tipo de carga que haya estado trasladando el camión. Acceso sur o camino La Pólvora. Bueno, el acceso sur y camino a la pólvora es lo mismo, o sea, el sinónimo, son las dos denominaciones que tiene. Sin embargo, siempre me he preguntado qué pasa con el acceso a cabritería, que fue aprobado en el Consejo Municipal en Valparaíso el año 1962. ¿Es factible hacer todavía ese otro camino? Porque ya se ha llenado de casas por ahí. Ese es el problema, que cómo y por dónde hacemos el acceso en circunstancias de que esos sectores ya se poblaron. No sé si los túneles serían la solución, pero ya tenemos la experiencia con el túnel, o sea, el T1 en usted Valparaíso. dice que el camino La Pólvora o acceso sur está saturado. Hay minutos en que se satura y según los estudios preliminares, cuando se desarrolló este camino con 60 o 80 camiones circulando en forma simultánea, colapsa la vía. Con T2, ¿qué pasaría? Viene otro problema tremendo, porque recordemos bien que a TPS le dieron la prioridad de uso del camino. Entonces, no sé cómo van a solucionar este nuevo enredo que se les viene encima a la empresa portuaria, en donde el T2 también va a exigir su derecho a uso de las vías de acceso al puerto. Tarifas de los peajes. Un robo. No es posible que en la ruta 78, a lo menos en el tema de los camiones, el peaje el fin de semana suba hasta un 300%. O sea, los camiones están pagando en un viaje round trip y de vuelta sobre 55.000 pesos de peaje. Oh, ¿cuánto? Sobre 55.000 pesos por concepto de peaje. Uy, uy, uy. Y ni siquiera tenemos tampoco los espacios de descanso que dicen deberían de tener las rutas. Piratería, registro único o este tema, ¿todos los camiones que hay en Chile cumplen las normas? No todos, hay una gran cantidad de camiones que trabajan con duplicado de placa patente. O sea, piratas. Podríamos decir que son piratas. Bueno, estamos pidiendo hace ¿Y no se muchos años. fiscaliza eso? Estamos pidiendo hace muchos años el Registro Nacional de Transporte o de Vehículos de Carga. O sea, perdón, todos los vehículos tienen un número en el motor, en una parte que a veces lo borran. Es decir, habrían dos camiones con el mismo número, la misma patente. Pero hagámosla más fácil, Atilio. Yo me traigo un camión importado por parte de pieza. Supongamos que yo tengo puros camiones de una marca determinada y me traigo 3 camiones de esa misma marca. Los armo en Chile y voy al registro civil y digo, me robaron las placas patentes. Me van a dar los duplicados de placas patentes y yo esas placas patentes se las pongo al otro camión que o sea, en Chile. hay 1, 2 o 3 camiones con las mismas patentes. ¿Te acuerdas en Santiago hace años atrás descubrieron una empresa de aseo que tenía 50 camiones con la misma placa patente? Oh, oiga, y cuando pasan por los peajes o cuando pasan por el tag, ¿no se detecta esto? No están los sistemas implementados para ese registro. Sí tenemos, por ejemplo, 2 camiones que han salido el mismo día del país por aduana, registrados con la misma placa patente. Y nadie hace nada. Tratamos de hacer, hemos pedido, pero nadie de las autoridades se preocupa de estos. O sea, se dio una competencia desleal para los que sí cumplen. Efectivamente. Así es, así lo hemos hecho bien y así lo hemos denunciado. Bueno, podría seguir con 20 preguntas más de este tipo, que las conozco porque he entrevistado durante años a los camioneros
pero ahí está la autoridad. Ahora si la autoridad no existe, bueno, por eso José quiere ir al Parlamento para tener una voz. Le deseo mucha suerte y ojalá lo vea ya investido como un honorable. Se agradece a Atilio los buenos deseos y creo que de llegar sí vamos a poder cumplir y cifrar las expectativas de muchos gremios que necesitan sí o sí estar adentro del corazón legislativo para poder llevar a buen término las aspiraciones gremiales que por años han estado estancadas o desplazadas. Le agradezco yo aquí en Puro Café en Valparaíso. Seguimos degustando, ahora vamos con agüita porque ya llevamos al hilo como 2 o 3 cafés y bueno, todo es bueno pero en su justa medida. Muchas gracias. Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.